el último video sobre el teorema de Cauchy, donde les voy a intentar explicar cómo en realidad el teorema de Cauchy en el rectángulo es más general y vale para curvas cerradas en general, teniendo las precauciones que se cumplan las hipótesis, ¿no? Entonces, lo que tengo dibujado acá es la paleta de pintor, ¿no? Es un subconjunto del plano que tiene un agujero, es como la paleta de pintor que tiene el agujero para meter el dedo gordo. Este es el subconjunto del plano. Entonces, pero esto vimos que da problema para el teorema de Cauchy, porque supónganse que esta es la región omega, ¿no? Y tenemos una función holomorfa en omega, es decir, que acá podría no ser holomorfa porque esta parte no está dentro del conjunto. Da problema para el teorema de Cauchy porque si uno considera un rectángulo, digamos, así que, digamos, le dé vueltas al agujero, entonces la función no es holomorfa en todo adentro del rectángulo y por lo tanto puede no dar cero, o sea, no sabemos si da cero la integral de la función holomorfa en el borde del rectángulo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos considerando, queremos generalizar el teorema de Cauchy es tomar conjuntos omega sin agujeros. ¿Tá? Lo primero que vamos a hacer es tapar agujeros, así que voy a considerar un omega abierto, relleno le voy a poner, ¿tá? Que esté relleno, como que ahora esto se lo agregué, ¿tá? Es también parte de omega, ¿tá? O sea, sin agujeros. Y bueno, lo primero que quiero comentarles es que así como ahora tenemos este teorema de Cauchy, porque ya sabemos que en cualquier rectángulo ahora la integral en el borde de una función holomorfa en omega va a dar 0, también es válido el teorema de Cauchy para triángulos, o sea, en cualquier triángulo, en el borde de cualquier triángulo, la integral de una función holomorfa va a dar 0. Esto se prueba exactamente igual que para el rectángulo, o sea que no voy a repetir la prueba aquí, ustedes pueden ir a ver el video de la prueba en el rectángulo. Lo que se hace es subdividir el triángulo en muchos triángulos, se elige uno, se hace una sucesión encajada, eso converge a un punto, te hace exactamente igual y además están las notas del curso, el teorema de Cauchy para el triángulo, o sea que lo vamos a asumir. Entonces, tenemos que la integral en el borde de cualquier triángulo o en el borde de cualquier rectángulo da 0, la integral de una función holomorfa en omega. La vamos a tomar entonces el omega, el abierto relleno, y este holomorfa en omega. Es este, ahora el abierto omega, no tiene agujeros. Y voy a tomar un punto base aquí, P. Permítanme cambiar un poco la forma de omega. Tomo un punto base P. Entonces fíjense que si yo me tomo un punto Z cualquiera de omega, yo puedo llegar de P a Z por un camino que esté formado por rectas paralelas a los ejes. ¿Está bien? En este caso hago este camino de P a Z. Pero esto lo puedo hacer para cualquier punto de omega, para otro punto que esté por aquí. Hago lo mismo. Y obviamente puedo hacer diferentes caminos. Por ejemplo, para este punto de aquí, Z1, puedo ir por este camino o también por este camino. Ahora, ¿qué pasa? Porque tenemos teorema de Cauchy en el rectángulo, sabemos que la integral en el borde de este rectángulo de F es 0. ¿Qué quiere decir que la integral en el borde de este rectángulo sea 0? Que la integral en el camino violeta o en el camino naranja vale lo mismo, porque la integral en el borde del rectángulo es la integral en el camino naranja menos la integral en el camino violeta, y eso da 0. ¿Tá? En otras palabras, si yo defino f de z como la integral en gamma
de f de z, donde gamma es una poligonal de lados paralelos a los ejes, f está bien definida. Es por el teorema de Cauchy en el rectángulo que está bien definida, o sea, no depende del camino. Acá puedo tomar, imagínense que para llegar a este z también podría tomar otro camino. Puedo tomar otro camino violeta, que sea así, 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 así y así. Pero bueno, siempre hay una cantidad finita de rectángulos donde aplicar el teorema de Cauchy. Y como sabemos que los lados que son adyacentes a dos rectángulos se cancelan en la integral, siempre voy a tener que no depende del camino poligonal que yo tome, y esto está bien definido. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense que si yo quiero calcular ahora, o sea, lo que voy es lo siguiente, que además f' de z es f de z. Es decir, que le consigo de esta manera una primitiva holomorfa a f. ¿Por qué vale esto? ¿Por qué f' de z es f de z? Porque fíjense, si yo quiero calcular f de z, f de w menos f de z, que es la cuenta que yo tendría que hacer dividido w menos z para calcular esta derivada, f de w menos f de z es la integral en el segmento que va desde z a w de f. ¿Por qué? Porque si yo ahora, en vez de z, tengo que ir hasta w, acá digamos que fui a f de z y después quiero ir hasta w, puedo hacer, bueno, voy hasta z y después voy de z hasta w. ¿No? Para hacer f de w puedo recorrer el camino que va hasta z y después otra poligonal que va desde z hasta w. Pero esta poligonal va a integrar lo mismo que si integro en el segmento que va desde z a w. ¿Tá? Pero bueno, esta cuenta ya está hecha en otro video, así que les pido que vayan a mirar ahí el video que se llama Existencia de primitivas, que cuando uno hace la derivada de f, de la función esta f integrada en el segmento, da f. Entonces, a partir del teorema de Cauchy en el rectángulo y en el triángulo, lo que se obtiene es que si la función es holomorfa en un abierto relleno, tiene primitiva, tiene una función que derivada da f. Pero entonces lo que se concluye es esto. Porque ¿qué pasa cuando las funciones tienen primitivas? Por la regla de Barrow, integran cero en cualquier curva cerrada. Entonces, lo que obtenemos es que la integral en gamma de f es cero para toda curva cerrada gamma. ¿Ok? Entonces, esto es el teorema de Cauchy en general. Si tengo un abierto que es relleno, o sea, sin agujeros, tomo cualquier curva cerrada, la integral de una función holomorfa va a ser cero. ¿Está? Bien, ese es el teorema de Cauchy. Y bueno, recuerden, para terminar, les vuelvo a recordar el mismo ejemplo de siempre, que es cuando omega es los complejos menos el cero, y uno tiene la función 1 sobre z. Es holomorfa en este conjunto, que no es relleno porque tiene el agujero ahí en cero, y la integral sobre esta curva cerrada no da cero. ¿No? Eso hay que tenerlo siempre en mente. Tampoco tiene primitiva, porque el logaritmo no está definido en ningún abierto que contiene una curva que le da vuelta al origen.